sí, Dios me los bendiga, ahora sí. Nuevamente, bendiciones a todos los que están en casa, en varios países, porque hay familia en El Salvador, familia en Guatemala, familia en México, familia en California y en otros estados de los Estados Unidos. Y eso nos alegra porque alabar al Señor es universal. Vamos a orar, hermanos, para poder empezar la palabra. Padre bendito, en esta noche, Señor, primeramente te doy gracias, Padre, porque podemos estar aquí, disfrutar de lo glorioso que es estar en tu presencia, Señor. Gracias porque me has dado la oportunidad a mí de poder estar aquí. Yo estoy gozando muchísimo porque pasé por una situación que yo pensé que no iba a poder disfrutar de esto y lo estoy disfrutando al máximo, Padre. Te doy gracias porque tú eres bueno y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestras familias, madres, padres, hermanos, nuestros hermanos en Cristo, amigos y por todo el mundo, Señor, para que tu amor llegue a cada hogar y en cada corazón. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Antes que nada, antes de comenzar, tengo el deseo de, hoy es culto de varones, de felicitar a mucha gente que de verdad trabaja con pasión y no podemos obviar lo que es el servicio a la iglesia. Yo le doy las gracias en nombre de todos, a nuestro hermano Gerardo, nuestro hermano Waldo, Waldito y todos los que han venido a limpiar la iglesia, a permitir que todos podemos estar aquí de una forma más segura, porque estamos de una forma segura y no es fácil, pero yo les agradezco de corazón a cada uno de ustedes y de antemano a todos los padres, porque es el último servicio de junio, de caballeros en este caso, y felicidades a todos los padres de antemano, que Dios me los bendiga. El tema que Dios me ha dado para esta noche es compasión con pasión. Ahorita se habla de un tema, de marzo para acá que empezó lo del encierro y lo de la cuarentena, pero se habla de los obreros esenciales. Que hay unos obreros esenciales que tenemos que salir a trabajar, yo soy uno de ellos, yo sé que hay muchos aquí. Yo trabajo en la distribución de comida y pues nunca paramos de comer. Entonces tenemos que estar siempre, y es cuando más han pedido, pero gracias a Dios hay trabajo. Y tenemos que obedecer a las leyes terrenales, aunque nuestro cuerpo, porque sinceramente al principio yo tenía bastante temor de ir, me costó acostumbrarme, porque no es fácil. Pero hay que obedecer a las leyes terrenales, dice la palabra. Y obviamente tenemos que cuidarnos, y como predicaba el miércoles pasado, gracias a Dios por mi esposa, discernir los tiempos. Les voy a pedir que abramos Lucas 22, del 31 al 34. Cuando todos lo tengan me pueden decir amén. Lucas 22, del 31 al 34. Esta palabra me la daba el Señor en un momento que estaba pasando por una situación difícil hace un año. El pastor sabe, yo la compartí con él. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pueden pensar, compasión, ¿qué tiene que ver con este versículo? La situación que a mí me pasó me hizo llevar a lo que vamos a entrar en el mensaje más tarde. Cuando todo esto comenzó, recuerdo muy bien, perfectamente, el último fin de semana que estuvimos acá, todos juntos, yo sentía una confianza en mí mismo tan grande que yo pensé que no me podía pasar nada y que yo era invencible porque Dios estaba conmigo. Y eso lo creí. Y llegué hasta pensar que ¿cómo puede alguien decir que no vamos a seguir? Porque, y entonces
¿Dónde está la fe? Y yo lo pensé. Pero el Señor por ahí me dio una lección. Yo tenía una confianza y me volví osado y hasta inconsciente. Yo me fui a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes yo tenía todos los síntomas del coronavirus, aunque ustedes no lo crean. Todos. Menos fiebre. Empecé por una situación que me entró un pánico y un miedo tan terrible que yo pensé que me iba a morir. Mi esposa sabe y ella sufrió. Mi mamá y a todo el mundo, el pastor sabe. Él me preguntaba, él siempre estuvo pendiente. Y sufrí tanto. Yo pensé que me iba a morir. Perdí el olfato, perdí el gusto. Me dolía la cabeza, el cuerpo, temblaba. Y como a las 2 semanas quizás, me hice todos los chequeos necesarios, hasta radiografías en los pulmones, y por la bendita gloria de Dios, cero, no había nada de problema. Pero ¿qué ocasionó esos síntomas? Sí sabemos que la mente es poderosa, pero yo no estaba pensando en que me iba a dar. Yo estaba pensando, no, si yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo soy más que vencedor. Pero en ese momento, el Señor me empezó a dar, y digo porque mi esposa es testigo, empecé a buscar en la Biblia insistentemente. Me lleva a Noé, y de las primeras cosas que me acuerdo que empecé a leer, dice que venía la tribulación, la situación, Noé construye el arca, y empieza Noé a pasar una paciencia, esperando en el arca. Dice que el agua pasó, llovió 40 días, pero el agua empezó a bajar. Y repetidamente dice en la Biblia que el agua se iba secando, pero Noé no hacía por salir. Entonces, primeramente, obediencia. Dice que hasta que mandó una palomita, pasó mucho tiempo, mandó una palomita y regresa con una rama de olivo. Y meditando en la palabra, me recuerdo una mañana, le digo a mi esposa, el Señor es tan perfecto que Él no permitió que Noé saliera en ese lodo. Para que hubiera una ramita de olivo es porque ya había reverdecido y porque todo era perfecto para que hubieran recursos para que él y los animales vivieran. Y Noé, aún así, no salió hasta que dice la Biblia que Jehová le dijo, sal tú y tu familia. Entonces todo eso me va llenando. Entonces el miedo que yo tengo, porque yo sentía como que yo ya era falto de fe, porque me estaba pasando eso, yo ya no tenía. Me empieza a bombardear el Señor con más Biblia, en este caso, y empiezo a buscar también en las plagas. Dice por allá que en la plaga de las moscas, un poquito más adelante, dice que todo el pueblo, de las tinieblas también, que el pueblo hebreo, viviendo a un lado de Egipto, en un territorio que se llamaba Gosén, todos, muchos lo sabemos, dice que ellos estaban en su casa y habían tinieblas afuera. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, primero Dios ya estemos saliendo de eso, pero han habido tinieblas afuera. Y ahora unas situaciones de odio, racismo y de tanta situación que el amor se está acabando. Dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos madres matando hijos, padres, hijos matando a sus padres. Y tantas cosas que se dan que uno realmente nos asustamos porque pues somos humanos y somos seres emocionales. El Señor nos hizo seres emocionales porque Él también tiene emociones. Él se pone feliz, Él se entristece. Él tiene emociones igual, por eso somos imagen y semejanza de Él. Retomando otra vez esta porción de Lucas, cuando dice, Simón, Simón, yo lo sentí, porque ya me lo había dado el Señor hace más o menos un año, pasé una prueba, salí de ella, y me vuelve a dar esta palabra. Me llama la atención más adelante, en el versículo 34, en el versículo 33, y le dice, Él le dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro su confianza era demasiado arriba.
Él creía que él podía hacer todo. Y el Señor le dice: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pues yo pienso que en ese momentito Pedro debe haber dicho: no, yo no. Lo mismo sentía yo sentía: no me va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Pero este cuerpo se enferma, este cuerpo tenemos que cuidarlo. Jesucristo fue tentado, y este fue el ejemplo que más me caló hondo en mi alma cuando veo que Jesucristo fue tentado. Le dice Satanás, lo subió al pináculo del monte y le dice: tírate. Porque Dios dice, y le da una cita, una parte, una porción del Salmo 91. Los ángeles te van a rescatar, tírate. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, con el poder suficiente para hacerlo y demás todavía, no se tiró porque no era la voluntad de Dios. Y le contesta, también dice la palabra, al Señor tu Dios no tentarás. Y todo eso calaba hondo en mi alma. Y esperaban, en este caso, nosotros con mi esposa, le hemos pedido al Señor que nos dé la luz verde para sentir que ya es tiempo, y gracias a Dios nos la ha dado. No porque estemos predicando, simplemente hemos sentido que ya era tiempo, porque nuestra alma estaba sedienta de gozarnos, de disfrutar. Y asimismo hemos escudriñado la palabra bastante, gracias a Dios hemos estado en pareja disfrutando, le hemos compartido a los niños y gracias a Dios, Dios nos ha dado, aunque sea un poquito, para poder sobrellevar esta situación. Porque yo entendí que yo no soy invencible, que con Él sí todo lo puedo, pero que yo no soy invencible y que Dios no es mi guardaespaldas para yo ordenarle. Yo puedo hacer lo que yo quiera y tú me vas a cuidar. Si Él nos cuida, yo no digo que no, pero obedeciendo y respetando las leyes, tanto terrenales como las de Él. Me encantó busqué videos del zarandeo, del trigo. Usan una criba que es algo más o menos como así, o hay redonda, y es como un colador. Y ahí tiran la semilla del trigo, y la semilla del trigo tiene una paja, una como cáscara, que en el zarandeo, cuando lo estremecen fuerte, esa paja se cae. Y va quedando nada más el fruto, que es el trigo ya puro. Y me gustó también otra más rústica, que veo a una mujer agarrando una manada de trigo, y ellos esperan cuando hay viento fuerte. El viento fuerte es un sinónimo de prueba, de tempestad. Y empieza a soltar el trigo, ponen una manta abajo, y el viento se lleva esa paja, y va cayendo el fruto. Eso es lo que hace el Señor muchas veces en nosotros. Yo me imaginé en esas pajas que volaban, en las pruebas, ahí va el ego, la confianza en mí mismo, la arrogancia, el enojo y tantas cosas que como seres humanos tenemos, porque hablaba, somos emocionales y dentro de las emociones lastimosamente tenemos cosas que cuesta controlar, porque todos en algún momento hemos tenido algo así. Y el Señor ocupó ese zarandeado y lo ocupa para sacar lo mejor de nosotros. Aquí mismo en el contexto de Lucas 22 que estamos leyendo, atrasito dice en el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. El Señor escuchó esa disputa y no dice la palabra el nombre, pero lo más seguro es que Pedro estaba ahí. Y Pedro en su confianza en sí mismo ha de haber dicho, pues ahí mismo yo. Y más adelante le dice lo que ya leímos, yo te digo que hoy me negarás 3 veces antes que cante el gallo. O sea, me recuerdo cuando en la parte de Abdías que dice que a veces podemos poner nuestro nido en las estrellas, pero de ahí nos va a bajar el Señor. Pero para bien, porque es como Romanos 28, todo lo que nos pasa es para bien, sea malo o bueno. Lo podemos ver malo. Es más, nosotros los cristianos ya no deberíamos ni de ver que es malo. Todo es bueno.
en los caminos del Señor, todo lo que nos pasa es para limpiarnos, para poder aprender, para poder vivir y poder ir caminando en la senda correcta de su evangelio. Cuando me pasó esto, quizás ya llevaba como unos 10 días. Era una ansiedad, un miedo terrible porque mi papá murió cuando yo tenía 4 años y yo no quería que mis hijos vivieran sin un papá. Entonces, ahora pueden entender un poco más por qué era mi miedo. Yo sé que morir es ganancia en Cristo y yo me iba a morir quizás. Y yo sé para dónde voy por fe. Pero, ¿y mis hijos? Mi esposa. Hasta mis mascotas me preocupaban. Sí, son nuestros hijos también. Entonces, yo estaba en una preocupación que yo temblaba y temblaba y temblaba y era un miedo, pero no se lo imaginan qué miedo más terrible tuve. Y solo me acuerdo de esa palabra, me acordé. Yo estaba como en la disputa que decían, no, yo puedo, yo tengo confianza en mí mismo. Y el Señor me hizo pasar por esto. Entonces, Satanás también escuchó lo que los discípulos estaban hablando. Y ahí dijo Satanás, de aquí me agarro. Y le dice al Señor, te pido permiso para zarandearlos. Y no le dijo zarandearlos, para destruirlos, porque Él no quiere sacar lo mejor de nosotros. Pero Dios ocupa las situaciones para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, Dios utilizó, en este caso, a Satanás, para sacar lo mejor de esos apóstoles. Y yo salí de la casa esa noche me sentía muy mal, estaba haciendo un gran frío y así no me importó, yo me salí. Le dije a mi esposa, voy a ir a caminar, yo necesitaba estar solo. No quería entristecer a los niños ni a ella, porque si me hubieran escuchado, tenía una necesidad grande de clamar. Podemos orar, pero clamar va más allá, clamar es cuando podemos orar y estar felices. Clamar es cuando estamos sufriendo, yo sé que en algún momento quizás todos hemos pasado por una situación difícil y hemos clamado. Y yo clamé y le dije al Señor, empecé a caminar y solo di el primer paso fuera de mi casa y empiezo a llorar. Pero eso me estaba limpiando por una parte. Y el pastor predicaba a la vez anterior y decía, ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos dicho, Señor, me has abandonado, no estás conmigo? Yo lo viví en ese momento. Yo pensé que así era. ¿Y qué pasó? Pero en lo que seguí caminando y lloraba, clamé al Señor con un sufrimiento tan grande. Y dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Todos tenemos algo oculto en nuestro corazón que el Señor quiere sacar. Hay tantas cualidades que tenemos, tantas habilidades, hay tanto amor que podemos dar. Compasión, que es lo que necesita el mundo ahorita. Lo único que puede vencer el odio no es las protestas, es el amor. Porque no hay nada en medio, si es odio o es amor. Y lo tenemos ahí, y cuando el Señor quiere sacarnos, nos enseña esas cosas ocultas como el trigo, que oculta esa cáscara, oculta el trigo. Y esos frutos son los que el Señor quiere que saquemos. Son los que el Señor quiere ocupar en su obra. Y yo logré entender. Llegué a la casa con un poco más de paz. No les voy a decir, ya llegué como que si nada pasaba. No, es un proceso. Pero yo empecé a sentir que el Señor estaba conmigo. Y hay algo que, tengo hasta una foto de eso, no logré la segunda foto, pero hace un año cuando les comento que el Señor me dio esto, estaba pasando por una prueba y yo siempre le he pedido al Señor, Señor, dame una señal. Y siempre le he pedido una señal. Y cuando yo estaba pasando esa prueba el año pasado, pasé una semana y hubo un miércoles que hubo servicio y no quise venir. Estaba pasándola mal. El Señor no tiene la culpa, pero nosotros somos así a veces. Y antes de entrar
Y yo le decía, Señor, ya no estás conmigo. ¿Qué pasa? Pero yo estaba como molesto. Y puse la radio y casualmente había una predicación. No les voy a mentir, no me recuerdo esos 2 primeros minutos de la predicación, porque no sé ni de qué estaba hablando. Pero en medio de la predicación dijo este predicador, no sé por qué, tengo que dar este mensaje y darlo de Simón Simón. Entonces yo no lo entendía en ese momento. Pero cuando dice, yo he rogado para que tu fe no falte. O hay otra versión que dice, para que tu fe no caiga. No dice, te voy a dar fe. Sí tenía fe, Pedro. Pero él lo único que hace es interceder, así como por nosotros. Él toda la vida está intercediendo por nosotros. Y yo le decía, Señor, si es para mí, dame una señal. Y que se me mete un carro a toda velocidad. Y me enojé. Me salgo. Y venía una luz y la seguimos, cruzamos. Y llegamos a una luz en rojo. Y ese carro para. Y lo primero que veo es la placa. Algunos podrán decir, hermano, yo así lo sentí, que Dios me habló. Y la placa decía 7, el número de Dios. RJA, Roberto José Arauz, 365, todos los días del año. Y yo entendí, yo estoy contigo. Arranqué a llorar como no se imaginan. Y ese día hubo paz en mi corazón y sanó lo que yo estaba pasando en ese momento. Y ahora que empecé a caminar y le clamaba al Señor, yo tenía miedo. Y llego a un parque, solo aquello abandonado. No había ni un alma. Y yo iba a escoger un camino y escojo otro caminito y solo había un pedazo así de luz. Y en ese único espacio de luz habían escrito, menos temor y más amor. Y arranco a llorar. El Señor habla. El Señor nos da señales, el Señor nos está todo el tiempo hablando. Y yo sé que el Señor me está hablando y eso me volvió a llenar mi corazón y me dio paz. Ahora el hermano tocó un punto bien importante cuando en las cartas de Pablo que dice que en las tribulaciones, de las tribulaciones sale la paciencia y la paciencia la prueba y es cierto. La fe no es algo que adquirimos como lo voy a pedir en Amazon. La fe es un regalo de Dios. Y todos tenemos una medida de fe cuando aceptamos al Señor, porque si no, no lo aceptáramos. Pero la fe va aumentando y la única forma que puede ir aumentando la fe es por medio de las pruebas. Yo leí algo que decía que me encantó. Dios ocupa la adversidad como tu universidad. Nosotros estamos aquí aprendiendo. Aquí no vamos a dar todo lo que tenemos que dar, lo vamos a dar ya cuando estemos con Él. Pero esto es una prueba, esto es un campo de entrenamiento. Nosotros somos reclutas en este momento, soldados para su ejército. Pero este es un campo de entrenamiento y los soldados no la pasan bien cuando están en el entrenamiento. No quiere decir que la pasamos mal, pero las pruebas las tenemos que gozar y entenderlas. Es difícil. Para mí ha sido difícil, pero siempre el Señor da una bendición. Entonces se cumple Romanos 8:28. Abraham es un ejemplo grande de fe. Cuando hace como 6 años teníamos un estudio bíblico en la casa, bueno, no lo organizaba yo, sino que Dios preparó todo el camino. No, hace un poco más, unos 8 años. Solo era de hombres. Y por la gracia de Dios, yo ahí, por medio de la palabra, me iluminó mi corazón. Y por medio de la palabra, yo acepté al Señor y me bauticé. Nadie me forzó, ni nadie me decía, simplemente el Señor me dio una señal y yo tenía que hacerlo. Yo ya no podía, yo ya tenía la necesidad de aceptar al Señor y de bautizarme y de servirle en lo que yo puedo. Pero el Señor nos quiere preparar y por eso decimos, te enseñaré cosas ocultas porque hay más aquí que podemos dar. Todos podemos dar más. No nos podemos quedar ya con lo que ya tenemos. El Señor quiere sacar más y más y más y más. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios, buscar a Jesús. Y es un mandato, no dice si quieres, buscad.
y todo lo demás será añadido. Ahí van los frutos. Ahí va la paciencia, la compasión, el gozo, la paz. No es algo que de un solo, es un proceso. Cada vida es diferente, cada vida ha tenido un proceso, algunos más largos, otros más cortos. Yo acepté al Señor en el 2004 y me bauticé en el 2014, 10 años. Pero lo acepté al Señor, todavía no estaba el estudio bíblico, ni siquiera yo iba a la iglesia, pero ya el Señor me estaba preparando el camino. Y bueno, nuestro hermano Elmer, que no está ahora aquí, él les puede decir más o menos cómo era yo. Yo decía, no, yo nunca voy a estar, pero aquí estoy y ahora me gozo y yo estoy feliz porque en ese temor que tuve yo pensé que ya no iba a volver. Y ahora estoy aquí disfrutando con todos ustedes y primeramente Dios ya vamos a estar casa llena y nos vamos a disfrutar todo. El Señor me enseñó lo que es de alguna forma entender y comprender a los demás. No esperen ya, porque es un proceso. Pero ya puso eso en mi corazón. No podemos asumir a veces lo que el otro está sintiendo y decir, le falta, no tiene fe. Yo no puedo asumir algo que yo no sé. Tengo que indagar el por qué. No de una forma, mira, ¿qué te pasa? Sino que con amor. Porque eso es lo que falta, compasión en el mundo. No se han puesto a pensar por qué tanta gente con mucho dinero, hay tantos suicidios. Esa gente puede tener todo lo material, pero no tiene amor. Y no les hablan de amor. Y eso es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita economías. El mundo no necesita vacunas. Necesita amor. Y el amor nos lleva a la compasión. Y por eso el tema, compasión, compasión. Porque Cristo vivió su compasión, compasión. Dios sabe que por nuestras propias manos no vamos a llegar a ningún lado. Y Él mandó a su Hijo porque por dentro de su misericordia hizo carne esa compasión y el Señor sufrió todo. Es más, el Señor sufrió de más todavía. Nosotros quizás jamás vamos a sufrir ni el 10% de lo que el Señor sufrió. La pasión del Señor fue tan grande que cuando uno piensa, por lo menos un poquito, y dentro de la capacidad humana, quizás no tenemos la capacidad de percibir, entender lo que el Señor hizo por nosotros. Dice la Biblia que el Señor confirmó este mensaje porque ahora compartí algo en Facebook y un hermano que está aquí me pone con intensidad, pasión, sudando sangre como en Getsemaní. Y el Señor no estaba todavía siendo clavado en la cruz, pero Él ya estaba sufriendo por nosotros. Él estaba de una forma sufriendo tanto que dice que tenía una enfermedad, es una condición que médicamente se llama hemaditrosis. ¿Qué es eso? Es algo fisiológico que se da por la reacción de una extrema estrés, extrema aflicción. Si yo me afligí, ¿cómo habrá estado el Señor? Dice que sudó sangre. ¿Cuántos de nosotros hemos sudado sangre? Ninguno. Y eso hace que uno entienda y diga, gracias Señor, porque no merecemos todo lo que tú hiciste por nosotros. Yo le doy gracias porque el año pasado tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa y un grupo de hermanos a las conferencias en Los Ángeles. Nosotros nos gozamos tanto y ahí yo empecé a aprender un poco y a buscar los atributos de Dios y de Jesús. Y los invito a que busquemos los atributos, que entendamos los atributos de Dios, de Jesús, del Espíritu, porque así podemos comprender un poco más lo que quiere el Señor. Dentro de toda esta situación de aflicción, y que yo ya empezaba a comprender el por qué, porque esa confianza en mí mismo me la transformó en algo bueno. Yo empecé a sentir compasión, no lástima, porque la lástima es un sentimiento de tristeza, pero la lástima yo puedo decir, ver la televisión y decir, pobrecito ese niño, me da lástima, pero no estamos haciendo nada. La lástima es un sentimiento pasivo, que hasta ahí llegó, pero la compasión es acción, es lo que hizo el Señor Jesucristo, acción. La compasión es actuar y la compasión es sufrir juntos, eso es lo que significa.
sufrir juntos. ¿Por qué? Porque nos entendemos, nos comprendemos. Y solo entendiéndonos uno al otro podemos comprender y podemos tener compasión del otro, pero no es lástima. Y esa compasión nos lleva, hermano, yo te voy a sacar de ahí, y nos levantamos los dos. A veces el mundo no necesita dinero ni bienes, que es muy bueno. Ese es un acto de bondad que está dentro de la compasión. Pero ¿cuánta gente necesita palabras de amor? Y hay una parte en la Biblia que es preciosa, que en Hechos 3 dice que Pedro y Juan iban a la hora novena, y me marcaba tanto porque dice la hora novena de la oración. Pero yo le pongo más clamor todavía. Y encuentran a este cojo de nacimiento. La gente lo llevaba y lo ponían a la entrada del templo, la hermosa, y sí que es hermosa esta parte. Y ellos le dicen, mírame, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te podemos dar. Y ese hombre se levantó y dice que pasó de la entrada y andaba saltando y alabando al Señor. ¿Cuántas veces, a veces nosotros podemos haber visto, porque pasa en cualquier iglesia del mundo, que a veces hay personas que quizás han sido cojos espirituales de nacimiento, y me incluyo, porque yo lo viví, pero que venga un hermano y nos discipule y que nos tenga compasión de nosotros, y que lo haga con pasión, con intensidad, eso nos levanta. Y ese cojo ya no se quedaba en la puerta, sino que podía entrar a alabar al Señor. Y a veces podemos estar físicamente aquí, pero no estamos en la presencia del Señor. Gracias a Dios en Nueva Vida no pasa eso, ¿verdad? Pero pasa. Yo lo viví. Me llama la atención porque, gracias a Dios, aquí nosotros, el primer día que llegamos, nos recibieron súper bien. Ya todos saben que llegamos, y yo le agradezco mucho. Fue un grupo que nos recibió bien, y poco a poco fuimos conociendo a todos. Yo creo que he hablado con todos, y con todos, pues, si alguna vez les he ofendido, perdonen, pero pues yo con todos me he llevado. Yo hablo hasta de más, pero me gusta platicar. Pero yo trato de llevarme con todos, y en el amor del Señor pienso que nos amamos todos. En el momento más terrible de mi desesperación, saliendo ya de eso, llegando a trabajar, ya empezaba a trabajar yo, y me dice mi esposa, me dice mi esposa, Robert, una prima de ella, y me dice, se murió una prima de mi prima, de la familia del papá de ella, en Nueva York, de coronavirus. Y me empecé a sentir un poquito ya como triste. Eso fue en la mañana. En la noche se muere un hermano de ella, de la misma muchacha que murió. Ya iban dos. Y nosotros, Dios mío, y empezamos a orar para que les diera fuerza. Al día siguiente se muere otro miembro de la familia, y el papá de ellos en el hospital, por lo mismo. Pero lo más importante de todo, si es donde entendemos los atributos de Dios, la soberanía de Dios. Yo me tengo que cuidar. Todos nos tenemos que cuidar. Leí un eslogan que dice, tú te cuidas, me cuidas. Eso es amor al prójimo. Si yo me cuido, los estoy cuidando a ustedes también. Entonces nosotros esperamos que todos nos cuidemos juntos. Y todos ellos son cristianos. Y ahí uno empieza a pensar, la soberanía de Dios, y fue la voluntad de Dios. Yo sé que ahora ellos están bien, descansando en el Señor, pero fue triste. Y muchas veces tiene que haber alguien cerca que esté pasando una situación así para creer. En el trabajo ha sido difícil. Solo yo me cuido, y un muchacho chinito, así le digo yo, pero así bromeamos, y él me dice a mí otras cosas, pero sanas. Pero con él es el único que desde el principio mascarilla, y nos cuidamos. Los demás, no, ellos se abrazan y todo eso, y ellos no creen. Yo escucho los comentarios, ellos dicen, no existe, eso es invento. Pero porque a veces tenemos que tener a alguien cerca para que podamos creer. Pero nosotros tenemos que creer, porque si no estaríamos diciéndole a la Biblia que en las pestes en Egipto no existieron.
Sí existieron, fueron reales. Por ende, nosotros tenemos que, como le dijera, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicieron ellos, aceptar la voluntad de Dios, obedecer y cuidarnos, porque no he encontrado en la Biblia que diga que los hebreos andaban en medio de las plagas y andaban caminando. Ellos se cuidaron. Entonces, este muchacho pasó algo parecido que lo mío. Su cuñada se enferma y él se afligió, pero no había tenido un contacto tan directo y él también estuvo encerrado. Y con él bromeamos porque él es el único que me entiende. Y él parece niño. Usted lo ve de lejos y es como un niño de 8 años, él es bien pequeñito. Entonces cuando se me acerca me dice, hey, 6 feet away, pero de los míos le digo, porque los tuyos son muy chiquitos, porque muy cerca. Y así bromeamos, pero él me entiende, yo lo entiendo a él y siempre tratamos de cuidarnos unos a otros. Cuando yo tengo que ocupar el equipo de él está listo a ofrecérmelo a mí, igual yo, pero de una forma que yo no sienta temor, ni él tampoco. Pero aquí pasó lo que me marcó a mí. Otro compañero que conoce de Dios, un día me recibió diciéndome, hey, ridículo, eres un ridículo, te ves tan ridículo con mascarilla, y me lo decía en serio. Y yo, con paciencia, no sé de dónde la saqué, gracias a Dios, porque ya me está dando algo. Ridículo, te ves ridículo, que no tienes fe. Tú no tienes fe, dices que eres cristiano y no tienes fe. Anduvo cantando alabanzas todo el día y las cantaba a una alta voz para que yo lo viera. Cuando yo me acercaba, él cantaba las alabanzas. Yo dije, con conocimiento de Dios, y me está juzgando, está asumiendo algo sin saber por qué yo me cuido. Yo tenía el sufrimiento de que les digo, mi papá murió cuando yo tenía 4 años y yo no quería dejar a mis hijos sin padre. Y quizás muchos pueden decir, pero el Señor sana. Sí, pero somos humanos. Y yo lo sentía. Ustedes, los que han tenido padres, pues es una bendición. Pero gracias a Dios ahora tengo a mi padre ahí arriba, que Él me cuida, que es Dios. Pero es difícil vivir sin padre. Y le agradezco a mi madre, porque mi madre hizo las veces de padre, proveyendo a la casa siempre. Y mi abuelita nos crió, y con mi mamá también. Pero no es fácil estar sin una figura paterna. Entonces yo creo que todo eso creó alguna especie como de efecto en mi vida, porque mi juventud y todo eso, yo padecía mucho de nervios y todo eso. Y se acuerdan que decían, el diablo está pendiente de nuestras debilidades, porque de ahí nos quiere agarrar. Entonces el diablo afectó mis nervios. Y el diablo también afectó que yo no tuve papá. Y todo eso me estaba matando literalmente. Acabo de ver un video de un camionero que se pasó llevando en un centro comercial pequeño, se pasa llevando como 6 carros y los destruye. Y esa multitud de gente llegan, empiezan a apedrear el camión, la cabina del camión, se meten y lo golpean. El hombre no iba tomado, el hombre tuvo, creo que un ataque al corazón. Así estamos los humanos, asumiendo cosas que no son, porque no tenemos compasión. Porque creemos que ya lo sabemos todo y por eso está el mundo como está. Es compasión lo que necesitamos. El Señor vino a dar el claro ejemplo de compasión y lo podemos ver en Mateo 22, del 35 al 40. Si lo pueden buscar conmigo, por favor. Mateo 22, 35 al 40. Dice, un intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué me dice el Señor en esto? La ley representa la obediencia y el amor a Dios. Y el amor al prójimo, los profetas. Porque los profetas tuvieron compasión por el pueblo para poder haber hecho lo que hacían. Jeremías lloraba y cada profeta sufrió tribulaciones para poder compartirles, porque ellos sentían que ellos sin Dios el mundo estaba mal. Eso es amor al prójimo y compasión. Obedecieron
Y aquí dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y luego viene Jesucristo, nace Jesucristo y dice, yo no vengo a abolir la ley, la vengo a cumplir. Porque Él, obedeciendo a Dios, vino con compasión a salvarnos a nosotros. ¿No creen que es suficiente razón para estar agradecidos con Jesús? ¿Quién puede decir que merecía ser salvo? Como les repito, en mi proceso el Señor me enseñó a que yo debo de comenzar a trabajar en la compasión, a entender a los demás antes de asumir algo. Y yo sé que fallé. Y por eso el tema compasión, porque la pasión que tuvo Cristo para pasión, dice que la palabra pasión va más allá, es un sentimiento que va más allá, es una intensidad que va más allá de la razón y de la voluntad. Y voy a dar un ejemplo del mundo. A mí me encanta el fútbol, ya no como antes. Y yo por mi equipo, ya muchos saben qué equipo soy, ¿verdad? Yo por mi equipo, si perdía, ahí tengo a mi gran testigo, yo lloraba y dejaba de comer porque no ganó. Entonces yo estaba sufriendo con mi equipo, aunque ellos ni sabían, pero yo estaba sufriendo porque habían perdido. No, el Real Madrid. Esa pasión que yo tenía por el equipo, ahora entiendo yo al Señor, porque el Señor quiere sacar lo bueno de nosotros. Él ve las cualidades de cada uno y dice, esa pasión que este tiene, se la voy a poner para que me sirva. Hay que entender. Y a veces me ponía todo el tiempo mi camiseta del uniforme del equipo. El Señor quiere que nos pongamos la camiseta de cristiano todo el tiempo allá afuera. Y que trabajemos con esa pasión. En esta parte del monte de Getsemaní, dice que, la voy a buscar, yo lo tengo aquí en Mateo 26, permítanme. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Somos seres emocionales. El Señor estaba angustiado y entristecido en gran manera. Entonces Jesús les dijo, escuchen lo que les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y se duermen. ¿Sabían? A mí me sorprendió porque mi madre me hizo una pregunta hace unos meses, un par de meses, y me dice algo de la transfiguración. Y empiezo a ver que en la transfiguración el Señor escogió de todos los apóstoles a Pedro, Juan y Jacobo. Cuando la hija de Jairo, cuando la resucita, toda la multitud queda afuera y solo entra el padre, la madre, la niña y a Pedro, Juan y Jacobo. Ellos habían sido fieles con el Señor y por eso el Señor les permitía ver cosas que los otros no vieron. Y los mismos 3 que habían sido fieles con el Señor se duermen cuando el Señor estaba pasando una gran pena. ¿Cuántas veces nos hemos dormido nosotros? Duele. Duele porque yo sé que al Señor le dolió. Ni me imagino cuánto le dolió al Señor. Aquellos que les había enseñado tanto y se duermen y le vuelve a decir y se duermen y se vuelven a dormir. Quiero tocar algunos rápido porque el tiempo, algunos ejemplos de compasión, de la compasión que podemos ver en la Biblia. Repito, vamos con Jairo. Vemos la compasión de un padre y una madre hacia su hija, la compasión de padres. La mujer del flujo de sangre, la compasión por uno mismo. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uno debe de amarse y entenderse uno y ponerse en el lugar de esa persona para poder comprender lo que está sufriendo. Y esta mujer fue sanada. Y el que más me marcó fue el centurión.
Aquí vemos la compasión por alguien que ni siquiera era su familiar. El centurión estaba sufriendo por su criado. Es exactamente lo que quiere el Señor. No solo que suframos, porque es natural que suframos por nuestros hijos y por alguien cercano, pero por alguien que solo trabajaba para Él. Y el centurión, como un líder, porque eso es lo que tiene que hacer un líder, y le doy gracias a Dios, porque tenemos líderes, nuestro pastor no nos deja solos. Y no lo digo por, es cierto, Él no nos deja solos. Me recuerdo que mi esposa estuvo mal, recién llegados a la iglesia, y yo no le he avisado a él, no tenía la confianza. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que le dan de alta y estaban ellos dos afuera con la hermana Mema. Eso es compasión, eso es amor al prójimo, eso es amor a sus ovejas. En la parte de la mujer del flujo de sangre, dice que la mujer del flujo de sangre iba la multitud apretando a Cristo. Y él solo sintió que la mujer del flujo de sangre lo tocó. Yo no quiero ser como la multitud que aprieta, yo quiero ser como esa mujer que Dios siente y que Jesús sienta que mi necesidad lo está tocando. No solo apretar en medio de una multitud, que nuestra fe crezca y que nuestros frutos crezcan. Otra parte, vamos a terminar. El buen samaritano, también el hermano predicaba de eso, el hermano Waldo. Dice que iba un hombre, fue golpeado, asaltado, y lo dejan casi muerto. Y baja un sacerdote, un levita, hombres con conocimiento. Uno que el sacerdote atendía los cultos, tenía conocimiento. Y el levita ayudaba en el templo. Y los dos se fueron de largo. Y viene un samaritano, que no me recuerdo si el hermano Waldo compartió eso, pero podemos quizás entender que el samaritano quizás era comerciante, porque él sabía lo que pasaba ahí, quizás seguido. Era un camino muy peligroso de Jerusalén a Jericó. Yo no sé los que han ido a Israel, supuestamente, una subida. A lo mejor este hombre alguna vez fue asaltado ahí, lo dejaron medio muerto y nadie le ayudó. Entonces vino este hombre y dijo, yo sí lo voy a ayudar, porque yo lo entiendo. ¿Y los otros dos? Y todavía les hace la pregunta al Señor, porque lo querían probar, y le dice, él, y les pregunta a ellos, ¿quién de los tres es su prójimo? Es el prójimo aquí. No estaba hablando del que estaba medio muerto, sino que ¿quién de los tres fue el prójimo? Porque este hombre entendió el dolor del otro. Y si ustedes se ponen a pensar, los samaritanos no eran bien recibidos en Jerusalén. Eran odiados. Y este hombre arriesgó su vida para llevar a este hombre y curarlo. Y dice que se estuvo toda la noche, porque hasta la mañana siguiente este hombre salió y da 2 denarios y le dice, cuídalo, y si hace falta algo yo te lo pago. Qué gran lección. Como repito, el amor de muchos se ha enfriado. Y nosotros como iglesia estamos en el deber de volver a encender ese amor afuera. No podemos solo decir yo, amarnos nosotros aquí dentro de la iglesia y tener el mundo allá afuera muriéndose. Ese camino del samaritano, así está el mundo allá afuera. Es un camino que cualquiera puede terminar medio muerto. Y espiritualmente están muertos. Y como dice Pedro, le dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Ahora representamos nosotros a Jesús y nosotros podemos dar esas palabras de vida. Estamos en la obligación todos. Satanás siempre va a tratar de ocultar eso bueno de nosotros. Fíjense que el amor de muchos se está enfriando y hace esto y ahora ya no nos podemos ni dar un abrazo. Lo entendemos, estamos respetando la situación.
Pero hasta eso, ¿qué va a pasar cuando todo esto pase? ¿Nos seguiremos dando abrazos? Ojalá, primero Dios, que así sea. Pero quizás habrán algunos que ya no lo hagan. Entonces el amor de muchos también se está enfriando, porque un abrazo es una delicia cuando se siente con amor. Quiero tocar rápidamente el número 12 y dice: María y Aarón murmuraron contra Moisés. El murmurar contra el hermano o alguien, eso no es compasión, porque estamos destruyendo a la persona, aunque no lo sepa, pero su testimonio va quedando de una forma que tal vez la persona no está haciendo nada malo. Y María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y Moisés, lleno de compasión, sin importarle lo que le habían hecho, le dice y le ruega a Dios: sánala. Pero Dios le dice: la voy a encerrar, y cuando ya esté limpia podrá salir y se unirá a la congregación. Esta palabra la vi anoche. Y empiezo a ver y digo, aparte que a mí me probó así y me quiere limpiar en lo personal, yo siento que es un mensaje también para la iglesia. Nos ha encerrado para que no volvamos como antes, volvamos más limpios todavía. Porque otra cosa que leía en las redes sociales dice: no podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Ya no podemos ser la misma iglesia de antes. No quiere decir que estábamos mal, pero tenemos que venir con pasión a salvar al mundo. No nosotros, el Señor, pero por medio de nosotros. Somos los representantes del Señor. Y María dice que se llenó de lepra. Y sabían ustedes, yo no lo sabía, y empiezo a buscar lepra. La lepra es una enfermedad que afecta a la piel, todos lo sabemos. Pero yo no sabía que te va dejando ciego, afecta tus extremidades y afecta tu sistema nervioso, tanto así que ya no sientes el dolor. Y eso hace el pecado. El pecado nos deja ciegos, nos afecta las extremidades, que ya no podemos caminar en el Señor, y nos quita la sensibilidad, ya no sentimos ni amor ni compasión. Eso hacía la lepra y eso hace el pecado. Eso hace la falta de amor. Ahora sí, hermano, ya es la última página. Otra vez retomando Lucas 22:34, dice, en lo de Simón, lo voy a volver a leer, dijo: también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado porque tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, este pedazo es el que más alegra mi corazón, porque yo siento que he vuelto y ahora se los estoy confirmando que el Señor va a trabajar en mi vida, y yo sé que en la de todos. Como iglesia estamos mandados, le dice, después de haberle negado: Pedro, ¿me amas? Le dice 3 veces. Apacienta mis ovejas, mi rebaño, mis corderos. Pastorea mis ovejas. Un pastor, el trabajo del pastor es alimentar a la oveja, estar pendiente de que se alimenten, estar pendiente de que si le duele algo, estar ahí, consolar con compasión. Y Pedro es la iglesia y nosotros somos la iglesia. Tenemos que ir a apacentar, no solo a la oveja, a todo el mundo. Lucas 10:2, con esto terminamos. Dice, en otro evangelio de Mateo, dice algo que le voy a añadir. Habla de la mies y ahora cantábamos, la mies está lista. Dice, la mies está lista y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor para que envíe obreros a su mies. ¿Qué obreros necesita el Señor? Como comenzábamos, obreros esenciales, llenos de compasión. Dios me los bendiga, hermano.